Una de las ideas que prevalecían hace algunos meses es que la pandemia, al encerrar a mucha gente en el interior de sus casas, significaría un descenso de la delincuencia, de la criminalidad en nuestro país. ¿Cuál ha sido realmente el resultado? Vamos a preguntarle a Eduardo Guerrero. Eduardo Guerrero es consultor en materia de seguridad pública y analista gubernamental, así como socio director de Lantia Consultores. Eduardo Guerrero, siempre es un gusto conversar contigo. La primera pregunta, ¿hemos visto alguna baja en la delincuencia, en la criminalidad o en la violencia precisamente por el encierro de la pandemia? Por otra parte, nos dice el propio secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, que se alcanzó un pico en homicidios y que han empezado a bajar. No sé qué estás viendo tú en las cifras. Sí, bueno, primero que nada, como siempre, un gusto, Sergio. Gracias, Eduardo. Mira, la verdad es que no ha habido ningún cambio, al menos en lo que tiene que ver con crimen organizado, que es el problema que trae al país de cabeza. No hemos visto nosotros en nuestro monitoreo de ejecuciones y de otros delitos de alto impacto ningún tipo de variación, digamos, significativa en los niveles de violencia. Más o menos están asesinando o ejecutando, como decimos en la consultora, a 2,000 personas al mes de 3,000 homicidios que hay al mes. O sea, 2/3 de los homicidios son ejecuciones y vemos quizás con un poco de más frecuencia masacres que te hablan de enfrentamientos entre grupos muy violentos. En el mundo, digamos, de la delincuencia común, es muy difícil, Sergio, decir si va subiendo o bajando, porque nosotros nos basamos en estos meses en las cifras del Secretariado Ejecutivo que recibe denuncias. Y como tú sabes, dada digamos, el carácter extraordinario de la coyuntura por la pandemia, pues estas cifras están muy alteradas a la baja porque la gente simplemente no va a denunciar, ¿no? Le da miedo ir a meterse a un ministerio público a denunciar. Y además mucha gente pues está en su casa, entonces también la probabilidad de que sufran cierto tipo de delitos baja, ¿no? Ha habido varias notas periodísticas que hablan de robo a habitación en algunas, sobre todo en la Ciudad de México, gente que se ha ido a sus casas, digamos, de fin de semana a pasar ahí estos tiempos, pero no tenemos, digamos, cifras consolidadas y verificadas, confiables, que nos hablen de una baja, ¿no? ¿Qué se hace en estos casos? Yo creo que lo que está pasando ahorita quizás lo sepamos en unos meses con las encuestas que levanta el INEGI, con las encuestas de victimización, donde la gente es interrogada y reacciona ante preguntas como si usted fue asaltado, le robaron su casa, etcétera, durante este periodo que estamos viviendo. Pero ahorita no tenemos cifras que nos permitan afirmar si subió ni bajó. Obviamente el gobierno está aprovechando que se están presentando menos denuncias para decir que en el fuero común hay menos delitos, pero yo diría que es una afirmación con poco fundamento. Ahora, Quizás el problema mayor, Sergio, tenga que ver con el tema de conflictividad social. Como tú sabes, hay mucha gente ahorita con problemas de ingreso, muchos han quedado desempleados, y lo que sí hubo a fines de marzo, principios de abril, fue una serie de saqueos a tiendas, a grandes cadenas departamentales, etcétera, que la verdad fueron controladas por los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México, sobre todo ahí se registraron, y los que hubo también en Puebla, en Hidalgo, fueron también suprimidos semanas después. Entonces, realmente, tampoco en el plano de la conflictividad social hemos visto una explosión, quizás también porque a la gente le da miedo ir a salir a protestar o movilizarse contra los problemas económicos. Quizás eso cambie en futuros meses, ¿no?
Eduardo, el homicidio no requiere de una denuncia, el homicidio se persigue de oficio. Nos dice el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, que ya se estabilizó y que empieza a declinar el número de homicidios dolosos. ¿Esto es cierto? Pues quizás las autoridades aprovechan pequeñas variaciones mensuales o trimestrales para decir que está bajando. Lo que hubo fue un aumento del 1.7 trimestral. En términos anuales, el aumento en el primer año de López Obrador fue del 2.5%. Yo creo que es un logro, Sergio, porque el último año de Peña Nieto el homicidio creció 17%. Entonces, que ahorita esté creciendo, digamos, 2.5 o 1.7, estemos con esas tasas anuales o trimestrales, pues sí habla sobre todo de una estabilización del problema, pero estamos muy lejos de hablar de una reducción. Estamos viendo también estas guerras entre distintos grupos del crimen organizado y el cártel Jalisco Nueva Generación parece estar asumiendo un protagonismo que pues no veíamos con anterioridad. ¿Qué opinas? Quizás ese sea el fenómeno más relevante en términos de seguridad que ha sucedido en los últimos meses. Nunca antes un grupo criminal se había puesto, digamos, enfrente del Estado mexicano y lo hubiera desafiado y lo hubiera declarado la guerra de esta manera, atacando a autoridades de primer nivel. Estamos hablando del juez federal Uriel Villegas, estamos hablando del atentado contra Omar García Harfuch, tenemos el antecedente de la lista que al parecer fue filtrada a algunos periodistas por el Centro Nacional de Inteligencia, donde algunos escuchas de la agencia reportan una lista de blancos prioritarios para el cártel que incluye a varios miembros del gabinete, incluidos secretarios de seguridad pública estatales y fiscales estatales, además de jueces federales. Eso es algo extraordinario. Eso sí, para que veas, sí marca un hito, sí marca un antes y un después. Y lo que nos estamos dando cuenta es que se trata de un cártel quizás como nunca antes habíamos tenido en México en términos de poderío, de armamento, de presencia territorial y con una actitud muy agresiva hacia las autoridades federales. Por otra parte, hemos visto una actitud que algunos consideran de complaciente frente al cártel de Sinaloa y el Chapo Guzmán. Se manifiesta con frecuencia que el hecho de que el presidente en una gira se haya acercado a la madre del Chapo y la haya saludado y la esté apoyando en algunos trámites es una indicación de eso. Y también el que haya soltado, que haya liberado a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán. Pero ¿qué opinas tú? ¿Realmente estas acciones muestran una actitud de mayor complacencia ante el cártel de Sinaloa? Pues mire, yo detecté esa relación, yo le llamaría una relación especial que hay entre la oficina de la presidencia y ese cártel de Sinaloa o del Pacífico. Desde la campaña, López Obrador tuvo pronunciamientos muy, digamos, cordiales en Sinaloa, en Badiguarato, que es la tierra, digamos, donde se asienta. La capital del cártel, ¿no? Por lo menos de donde surgió. Sí, ahí fue, de hecho, donde se pronunció por primera vez López Obrador sobre el tema de la amnistía, ¿no? Uh-huh. Y en su visita más reciente, de hecho, grabó un video hablando de lo ejemplar que es ese municipio en términos de ciudadanía y de cómo decoran las calles. Lo puso como un ejemplo nacional y además ha tenido estos gestos de perdón, digamos, a Ovidio en el operativo para arrestarlo y además el saludo a la mamá del Chapo. Yo creo que él percibe a ese cártel como una organización, digamos, un tanto benevolente en términos sociales, que ha cultivado una base social muy amplia en la costa del Pacífico, repartiendo dinero, etcétera, y él no los ve tanto como criminales, sino como grupos que han, digamos,
fungido como benefactores sociales. Mira, ahí habría que comentar que a diferencia de otros cárteles, Sinaloa se ha enfocado siempre en la exportación de drogas a Estados Unidos y que efectivamente no se ha dedicado intensivamente ni al secuestro, ni la extorsión presencial, ni a otros muchos delitos, como en su momento lo hizo la familia, los Zetas, y ahora lo hace Cártel Jalisco Nueva Generación, pero obviamente eso no debería obstar para tener una actitud mucho más agresiva en términos de detenciones y desarticulación de una organización tan poderosa, ¿no? Eduardo, ¿hay de verdad una nueva estrategia en la lucha contra la delincuencia o estamos viendo la misma estrategia de siempre? Yo siento francamente, Sergio, que hacia el crimen organizado no hay ni siquiera estrategia. Yo siento que el presidente calculó equivocadamente que echando a andar una gran estrategia de política social, las cosas iban a amainar. Yo creo que se equivocó ahí en términos de cuál es la naturaleza del problema. Luego, en diciembre pasado, el secretario Durazo anunció un cambio en la estrategia y dijo que ya no sería el eje la política social, sino el combate a la corrupción, lo cual es un enfoque, yo diría que más aterrizado al problema. Y ahí empezaron, digamos, los trabajos de la unidad de inteligencia financiera con el congelamiento de cuentas, un trabajo pues, de ingeniería financiera que es eficaz, digamos, para el delito de cuello blanco, pero yo diría que su alcance es limitado para crimen organizado, porque como sabemos, el crimen organizado que tenemos en México, pues maneja sus recursos en efectivo, en buena cantidad y además en especie, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, creo que sería más apto utilizar un instrumento como extinción de dominio para decomisar propiedades, inmuebles, ranchos, etcétera. Eso no se ha hecho como creo que debería hacerse. Y además tenemos esta política, digamos, de no arrestar líderes, dice el presidente que no quiere declararle la guerra, que no va a declarar la guerra, y entonces ha dejado a las autoridades estatales el combate frontal con organizaciones que la superan en capacidades, en número, en equipamiento, y solamente algunos estados como Tamaulipas, por ejemplo, que ha tenido la capacidad de armar a su propia policía estatal con el apoyo del gobierno de Texas, y ha armado una buena unidad de inteligencia, le ha podido dar pelea, por ejemplo, al Cártel del Noreste, que es un cártel muy importante en Tamaulipas, y ha logrado reducir los homicidios. En Guadalajara, en Jalisco, las cosas están muy mal, con una descomposición gradual pero progresiva. En la Ciudad de México, pues, y en el Estado de México, aunque las cosas no han empeorado, digamos, de manera alarmante, sí vemos que ya la presencia del crimen organizado está en la Ciudad de México, por ejemplo, teniendo lugar en alcaldías que antes no tocaban, como la Benito Juárez, como la Miguel Hidalgo o la Álvaro Obregón, ¿no? Antes las alcaldías que tenían problemas graves de crimen organizado son las que colindan con el Estado de México. Entonces yo lo que veo es una expansión territorial de los cárteles y de las mafias o grupos regionales, y te decía, unos niveles de violencia muy altos y estabilizados, desgraciadamente. Pues yo quiero agradecerte, Eduardo Guerrero, el que nos hayas ayudado a comprender este momento en términos de delincuencia, inseguridad y violencia. Gracias. Encantado, como siempre, Sergio. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.